convocan dos decretos. El decreto conocido como el de los superpoderes, que es el 10 de mayo del 4, que es el 457, y el otro decreto que es el conocido como el decreto de la intervención de Vicentín, que es ahora más reciente, de junio. Los dos decretos me parece que se salen de los decretos que habíamos analizado al principio, en dos líneas que me gustaría remarcar para que podamos discutirlas. En principio, empiezo con el decreto del 457 de los superpoderes. Consiste básicamente en que el Poder Ejecutivo asume las funciones legislativas de fijar el presupuesto general de gastos y la facultad legislativa de reformar la ley de administración financiera. O sea, dos facultades originarias del Poder Legislativo son asumidas a través de este decreto de necesidad y urgencia. El fundamento final es que la urgencia en la adopción de estas medidas hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, ¿no? Sin embargo, en los largos fundamentos anteriores a esta frase, lo que vemos es que lo que se dice básicamente es que hay cosas que fueron necesarias hacer y que ya se hicieron, que son la creación del IFE, la creación de una serie de subsidios y asignaciones especiales, todas relacionadas claramente con la situación de emergencia sanitaria, pero también dice que les parecen necesarias y oportunas hacer otras reasignaciones a distintos ministerios, a varios ministerios, que también estarían relacionadas con la situación de emergencia sanitaria. Ahora bien, dentro de todas estas razones, que son razones necesarias y que son razones también de oportunidad, no sea una sola razón referida a la imposibilidad concreta de seguir el trámite ordinario, ¿no? En este momento el Congreso ya estaba funcionando, con lo cual no queda claro por qué todas esas reasignaciones no podrían tramitarse a través de un proyecto que se envíe al Congreso. Lo que digo es, no hay ningún parámetro, para ser más concreto, no hay ningún parámetro de riesgo de retraso, ¿no? Hay algunas cosas que ya se hicieron, hay otras cosas que se espera hacer, pero ni con relación a las cosas que se hicieron, ni con relación a las cosas que se esperan hacer, a las reasignaciones que se esperan hacer, no se da ningún criterio para evaluar el riesgo de retraso. Y esto a mí me parece un asunto importante para analizar porque de alguna manera pareciera ser que la emergencia pública sanitaria, que fue declarada en el 260, aparece como una presunción de que cualquier retraso en este contexto de emergencia es un riesgo, ¿no? Esa sería una opción. Y la otra opción sería que la racionalidad detrás de esto es de que en emergencia todo lo que sea necesario para el Ejecutivo siempre es urgente, ¿no? Uno no tiene que probar la urgencia, ¿no? Lo que se establece como necesario en un decreto de necesidad de urgencia parece ser que lo que es necesario en épocas de emergencia es urgente. Algunos de estos dos criterios de razonabilidad están pensándose detrás de eso. Por otro lado, yo diría, y esto ya lo discutimos antes y quisiera insistir en esta insinuación, es que la emergencia o en el marco de la emergencia, la urgencia se equipara en buena medida a las razones de conveniencia y oportunidad que juzga el Ejecutivo, ¿no? Entonces, hay otra vez en la explicación de la razonabilidad de las medidas que se toman, hay otra vez una confusión, me parece a mí, o por lo menos una como un maridaje, por decirlo de alguna forma, entre las razones de conveniencia y oportunidad que observa el Ejecutivo en esos lugares como razones necesarias, se transforman en la necesidad, que va a ser el criterio que
podría evaluarse eventualmente en un control judicial como la razonabilidad de las medidas que se tomaron. Y esa es la propuesta, digamos, que se lea la razonabilidad en esos términos. Bueno, Vicentín es un decreto que me parece que se corre aún mucho más todavía. Acá la intervención está dirigida a una empresa privada. La justificación es la misma, o sea, es un decreto de necesidad de urgencia, hay urgencia de hacerlo, no hay tiempo para la intervención del Congreso, se pretende mandar un proyecto de expropiación, y las razones son las razones de, es una empresa con deudas, es una empresa que podría caer en manos de, que podría provocar la concentración del mercado agropecuario, que puede afectar al sector de la exportación, que puede afectar a la seguridad alimentaria, aunque no lo llama seguridad alimentaria, pero habla de los precios, habla en realidad de los precios de los alimentos. Y en definitiva, lo que hace es dar una orden particular, ya no una ley, ¿no? Ya no una regla general, sino una orden particular, para la que, para el caso, ni siquiera el Congreso tendría competencia, ¿no? Hasta ahora nosotros venimos entendiendo que el decreto de necesidad de urgencia es la asunción de las facultades legislativas que son originarias del Congreso y que por las circunstancias excepcionales el Poder Ejecutivo las asume, ¿no? Por lo tanto, lo que asume son las competencias que originariamente tenía el Congreso. Ahora, el Congreso no tiene competencias para intervenir en una empresa privada, con lo cual no parecería que estamos en el lugar de asumir las competencias del Congreso. Según yo lo entiendo, solo podría hacerlo un juez frente a un caso concreto, de tal manera que en Vicentín lo que ya tenemos es como si la emergencia y la imposibilidad de esperar al Congreso estuviera habilitando ya competencias que ni siquiera el Congreso tiene, que uno diría que el Estado la tiene excepcionalmente a través de los jueces y en un caso o controversia. Entonces, este decreto de alguna manera estaría ya acercándose al paroxismo de, hasta dónde va esta posibilidad de que frente a circunstancias extraordinarias o cuáles son las competencias que a través de los decretos se pueden asumir. Lo complejo de la situación es que si uno mira el 99, inciso 3, uno solo podría criticar a Vicentín con una interpretación, me parece, del 99, inciso 3, que sea una interpretación, como diríamos, consistente con todo el artículo, pero que no surge de la letra textual. Porque, por ejemplo, cuando dicen de qué se trata el decreto de necesidad y urgencia, todo lo que dice es las circunstancias excepcionales, bla, 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 lo que podrá hacer es dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Pero no dice lo que nosotros interpretamos tradicionalmente, de que esos decretos de necesidad y urgencia son la asunción de las facultades legislativas que en el primer párrafo les dice que no puede tener, ¿no? Con lo cual, dictar decretos de necesidad y urgencia ¿cuál es el contenido de esos decretos de necesidad y urgencia? Lo único que sabemos es que no pueden ser sobre materia penal, tributaria o electoral, ¿no? Y de partidos políticos. Pero no tenemos ninguna otra limitación en esa letra específica. Solamente leyéndolo con el primer párrafo que dice que el Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, nosotros interpretamos que los decretos de necesidad y urgencia son una excepción a eso y por lo tanto todo el contenido de los decretos de necesidad y urgencia serían disposiciones legislativas, ¿no? Ahora, si no lo leemos con el primer párrafo, en la letra literal, eso no surge, y entonces eso complica, digamos, la discusión, aunque a mí me parece que bueno, que es solo para poner un poco más de discusión al asunto. Y otra vez, la situación es que si el legislativo no reacciona rechazando, como dice la ley de decretos de necesidad y urgencia, las dos cámaras el decreto quedaría vigente porque esto es lo que dispone la ley de decretos de necesidad y urgencia.
dispone que ambas cámaras tendrán que rechazar el decreto para que el decreto sea rechazado. Y esta disposición es una disposición que se dice es consistente con lo que establece el artículo 82, que prohíbe la sanción de facto, ¿cómo se dice? La sanción, no es de facto, la sanción de las leyes por el silencio del Congreso, digamos, que se interprete que el silencio sea tenido como como la sanción de una ley ficta, la sanción ficta de las leyes, exactamente. Y yo creo que ahí hay esa interpretación está instalada, por supuesto, en la Constitución material, como diría Campos. Ahora, esa interpretación del 82 a los fines de la reglamentación de los decretos también podría ser cuestionada, fundamentalmente porque asumir que la voluntad de la Constitución fue que frente al no rechazo del Congreso tendría que validarse los decretos de necesidad y urgencia, es una interpretación que estaría falseando lo que el 99 inciso 3 pone como cuál es la regla y cuál es la excepción, ¿no? Bueno, nada, solo abro esas discusiones que me parecen importantes, la interpretación de la ley de decretos de necesidad y urgencia frente a estos dos decretos por delante y hacia dónde vamos con esto, sobre todo con este último decreto. Alejandro, o quien quiera. Sí, sí, por ahí como para... En función de la primera discusión de los superpoderes, me parece que por ahí, más allá de que hay, digamos, se renueva la audiencia, me parece que le hemos debatido un poquito qué es lo que está de trasfondo. Saliendo de la literalidad de los argumentos, me parece que las condiciones de excepcionalidad que meditaron el primer decreto, en líneas generales, más allá de la cuestión concreta de si sesiona o no el Congreso, existen. Se necesitan readecuar partidas con finalidades específicas para atender cuestiones sanitarias. Me parece atendible en el marco de estas cuestiones que ya hemos discutido, al menos desde mi punto de vista, desde que el Ejecutivo se encuentra en una situación excepcional. Un poco lo que hablamos al principio, que no era grabado. Creo que lo que se trata de hacer, una mirada que está cargada digamos, de perspectiva personal y es metajurídica, es tratar de regular la excepcionalidad violentando, vulnerando las libertades en la menor medida posible. No creo que sea necesariamente un estado de sitio, porque sería una desmesura teórica. Las facultades que dota el estado de sitio al presidente son muchísimo más amplias, inclusive la facultad de arrestar personas, cuestiones que van mucho más allá de la vulneración. Creo que acá hay un trámite del Congreso que se optó por una cuestión de celeridad, los efectos de disponer de partidas concretas para solventar políticas claras y específicas que demanda la emergencia. Obviamente, me imagino que muchos no van a coincidir con el sentido de emergencia, ni con la falta de apego a la formalidad clásica del trámite legislativo, pero un poco una discusión que tenemos. Y sobre el tema de Vicentín, que me parece que es un poquito lo que es relativamente novedoso, más allá también de la literalidad de los fundamentos, que habla del rol de la empresa, la posición en el mercado, que creo que hasta tiene números viejos, la empresa creo que es la cuarta o quinta exportadora, digamos, del mercado cerealero del país, la cantidad de puestos de trabajo que tiene. Me parece que hay también en juego otra dimensión jurídica que me parece que es interesante discutir, más allá de la pertinencia formal del decreto, que tiene que ver con los derechos que también se garantizan en esta pugna. Entiendo que perfectamente lo puede hacer a la intervención del cual la dispuso, y me parece que también hay que mirar del otro lado, también lo abro como aporte de discusión, los derechos que trata de garantizar, no solo los empleos de los miles de los trabajadores, sino también una idea de soberanía alimentaria como lo plantea los fundamentos del decreto, pero así también el rol que tiene que tener el Estado en estos casos de emergencia a la hora de asegurar los puestos de trabajo y una mirada macroeconómica que no me parece que no es menor en contexto de emergencia. Me parece que genera otro debate también porque en definitiva se afecta o se ejerce sobre un derecho, una decisión concreta a través de un DNU, pero también se lo hace para tutelar otros. Todo esto en un plano metajurídico, ¿no? Pero me parece que sin repetir discusiones viejas, creo que también nos abren nuevos interrogantes para reflexionar.
¿Alguien más o le repregunto a Ale? Yo si querés puedo Sí. preguntar también en función de esto que decía Alejandro, respecto del primer decreto vos dijiste esto de el Poder Ejecutivo optó por dictar un decreto de DNU, un DNU porque está dada la urgencia, porque es necesario reconfigurar las partidas, etcétera. Ahí yo creo que constitucionalmente, y que creo que tiene que ver con toda la discusión previa a este decreto, es quizá no estaban dadas las circunstancias para que el Poder Ejecutivo opte por esto. Digo, quizá no era una opción válida que tenía el Poder Ejecutivo, porque básicamente el Congreso estaba funcionando, con lo cual si hay que reconfigurar partidas, el camino obvio era el Poder Ejecutivo. Perdón, el Poder Legislativo. Entonces me parece que ahí el uso del optó es problemático. Quizá no es problemático si nosotros lo miramos a la luz de lo que ha pasado con nuestros con los decretos de necesidad de urgencia y cómo se han usado los decretos de necesidad de urgencia. Pero eso necesariamente no implica de que esté bien constitucionalmente, por lo menos para mí. Y otro de los puntos que a mí me parece ahí interesante respecto de Vicentini es que con las mismas razones diría el Poder Ejecutivo puede dictar un DNU para intervenir la empresa. Lo que no me quedaría del todo claro es cuál sería el camino que tiene que seguir el Poder Ejecutivo en este contexto de emergencia, las razones que da Alejandro para salvar la empresa y los derechos que hay del otro lado. ¿Cuál serían las razones si no es por un, digo, creo que lo más válido sería que el Congreso dicte la intervención, pero claramente cuando metes el Congreso en el medio se te diluye un poco el derecho, digo, porque si la empresa sabe que le van a intervenir, reacciona de alguna otra manera. No sé, esas serían como las dudas. Bueno, ¿cuál sería el camino óptimo si no son los DNU, pero tampoco creo que sería el Congreso? Solo pregunta, no lo sé. ¿Yo puedo? A mí en relación a este segundo punto, yo agregaría un par de cuestiones más. Hay algunos considerandos del decreto que parten de cuestiones que no necesariamente están probadas o que no está demostrado que efectivamente así sea, o que toman en consideración algunas cuestiones sobre los cuales no hay mayores fundamentos, como por ejemplo que si la empresa se desprendió de tal controlante o de tal paquete accionario y que esta de la cual se desprendió es la joya, una de las joyas de la corona, y le atribuye una condición que no se sabe a qué parámetro responde, por qué esa empresa que vendió es más importante que otra, pero lo asume como dado como para demostrar cierto comportamiento irregular. De la misma forma que considera que también utiliza como fundamento ciertas irregularidades a partir de el comienzo de una investigación judicial en lo que tiene que ver con los funcionarios del banco, los exfuncionarios del Banco Central y el Banco de la Nación, pero son investigaciones incipientes, digamos, a asumir como dado que hay efectivamente irregularidades me parece un poco pronto. Hay dos cuestiones más ahí a analizar. La primera es que no necesariamente considero que haya que caer en el inciso primero del artículo 99, el primer párrafo del tercer inciso del artículo 99 para decir que tiene que ver con el procedimiento legislativo, porque el 99 inciso, el segundo párrafo comienza diciendo, solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieron imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. O sea, la cuestión del procedimiento legislativo está en el primer párrafo, pero también está en el segundo. En el segundo, que es el que después se toma en consideración. No es solamente recurriendo al primero que estamos en este inconveniente, sino también está propiamente dicho que los decretos se prevén como para obviar la cuestión del procedimiento de sanción de leyes en ese segundo párrafo. Eso por un lado. Y finalmente, que lo que no se tuvo en cuenta, al menos hasta acá, es que la empresa estaba
intervenía, si se quiere, entre comillas, de facto estaba sometida a un proceso judicial. Es decir, estaba bajo la órbita judicial. Y dentro de las facultades de la ley de quiebra está la designación de un interventor. Y esa no es una cuestión menor. Es decir, digamos, la empresa se había concursado, y acá hay otro punto, se toman en cuenta, perdón, volviendo a los fundamentos del decreto, se toman en cuenta las realidades de distintas empresas del grupo, pero la que se concursó fue una sola, y los considerandos tienen que ver con distintas empresas del grupo. Pero bueno, volviendo a la cuestión central, es, la empresa estaba concursada, es decir, hay acá una intromisión del Ejecutivo, no solamente en materia que no le es propia, sino también en materia judicial. El principio rector de la administración es el contrario a la norma de clausura del 19 en cuanto a lo permitido y lo prohibido. El poder administrador, en principio, no solamente requiere que no esté prohibido, sino que además tiene que tener habilitaciones expresas. Y en este caso, más allá del gesto de Ale, puede dar lugar a ciertas facultades implícitas, si se quiere, pero no una exorbitancia. No algo para el cual no hay ninguna forma de entender que esto podría estar dentro de las cuestiones implícitas. Hago algún ordenamiento de por dónde vamos. En principio, lo que señalaba Ale sobre las condiciones de excepcionalidad, su remisión otra vez es a se necesita, ¿no? Su remisión otra vez es plantear que las condiciones de excepcionalidad se basan en la idea de que es necesario, ¿no? Ahora, cuando los decretos de necesidad y urgencia se plantean, la pregunta es ¿qué significa esa I de necesidad y urgencia? Si es una I excluyente o incluyente. Porque si fuera una I excluyente, en donde solo basta que sea necesario y no que sea urgente, ¿no? Bueno, tenemos una configuración muy diferente de los decretos de necesidad y urgencia. Ahora, me parece que la interpretación de esa I es una interpretación conjunta, son necesarios, tienen que ser necesarios y urgentes, porque si no, no se entendería por qué se requieren circunstancias excepcionales que impidan el normal funcionamiento. O sea, la interpretación coherente me parece de ese inciso 13, que esa I es una I incluyente, o sea, se necesitan las dos condiciones, que sea necesario y urgente, porque si no, el Ejecutivo cada vez que crea que algo es necesario, dicta un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Entonces, la I tiene que ser, la I para mí, mi interpretación debería ser incluyente, lo que quiere decir, por eso insisto con esta idea de que me parece que en este momento, una vez declarada la emergencia pública, todo lo que aparece necesario en la emergencia se presume urgente, ¿no? De tal manera que no hay que decir nada acerca de los parámetros de riesgo que pueden haber con el retraso, porque la urgencia desaparece, la urgencia está presumida y no hay que explicarla en los fundamentos. Por otro lado, Alejandro hablaba de Vicentín como novedoso, y yo creo que estamos postulando la idea de que es inconstitucional, más que novedoso, y entonces vamos a tratar sería bueno que tratemos de afinar el lápiz para ver cuál sería, cuál sería el punto de su inconstitucionalidad. Yo creo que el punto de su inconstitucionalidad es que no es un acto legislativo, ¿sí? No es un acto que está dentro de las competencias legislativas, sino que es un acto particular, ¿no? Es una orden particular. Y estas órdenes particulares, de acuerdo a la organización de nuestro diseño institucional, solamente las puede dar el Ejecutivo en el marco de sus funciones de reglamentación o internas de su propia organización interna. Las órdenes particulares, o ejecutando una ley, ¿no? No hay ni una sola ley mencionada en los fundamentos que justifiquen la decisión que toma. Y yo creo que eso lo hace totalmente fuera de la concepción. Yo creo que estuvo, no sé si fue Sarsay o Gil Domínguez, alguien diciendo que
se fundaba en una ley de ocupación temporaria o algo así, pero eso no está en los fundamentos del decreto, aparece, es una presunción. Con respecto a lo que decía Lili de cuál sería el camino de Vicentín, creo que es lo que está diciendo, lo que estaba diciendo Leandro Ardoy en algún momento. Hay un concurso abierto ante un juez, y dentro de ese marco del concurso hay varias posibilidades de solicitud de intervención y de otras cosas, tanto como acreedor o tanto como el mismo Estado que se presenta en representación del orden público, señalando estos mismos fundamentos que están en el decreto para solicitar una intervención urgente. Eso no pasó. Yo creo que ahora pueden pasar dos cosas, que el juez del concurso rechace la decisión de intervención del Ejecutivo por considerarla inconstitucional, o que la absorba como si fuera una presentación judicial que trata y decide y valida dentro del proceso del concurso, ¿no? Podrían pasar esas dos cosas. Y con respecto a lo último que dijo Ardoy, solo cuando no se puedan seguir los trámites de las leyes como algo que está dentro del mismo párrafo del 99, inciso 3, creo, no estoy tan segura de que eso sea tan concluyente, porque esa puede ser una condición para habilitar una competencia, pero no necesariamente debería estar ligada, digamos, porque yo puedo tener una condición, yo creo que si uno lo junta con el primer párrafo y lo piensa coherentemente, probablemente sí, digamos, pero lo cierto es que la manera en que se dice es como si puede dictar un decreto de necesidad de urgencia que no sea sobre materia penal, tributaria y demás, pero hay mucho más aclarado sobre cuáles son los contenidos de un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Uno puede decir, los límites de ese decreto de necesidad de urgencia son todas las leyes de la nación, como por ejemplo las leyes que establecen que no se puede meter en una empresa privada, o que no puede nombrar los directivos de una empresa privada, digamos, porque hay leyes de sociedades que regulan eso. Uno podría decir, ese es el límite de la acción, y no que sea un acto legislativo en lugar de un acto particular. Pero bueno, es una discusión para abrir. Retomo en mi lugar digamos, de circunstancial defensor. Un poco retomando lo que decía Leandro, entiendo que hay un proceso, la idea de urgencia, que vinculando las dos cosas que decía Mariela. En el caso de Vicentín, ¿qué vamos a esperar? Que resuelva el Poder Judicial. Hay que ver todos los colegios de abogados, los que ejercemos la profesión, sabemos lo que se sufre en la pandemia, cómo se muevan los tribunales y lo que puede llevar el proceso del concurso de Vicentín. Ya tenemos un acreedor del Diario de Paraná que le dieron un plazo de 2 años para pagar los 6.000 pesos al mes, más o menos, de pronto pago. Así que ustedes imagínense la dinámica del monstruo ese si tenemos que esperar que se mueva judicialmente. Yo no creo que sea razonable, entiendo el planteo general, pero no, de ninguna manera no puede haber urgencia ahí si va a colapsar un monstruo como este, que tiene un lugar tan estratégico en el mercado exportador, que tiene tantas fuentes de trabajo. No solamente eso, sino que está endeudado en una forma claramente inexplicable con el Estado Nacional como primer acreedor, digamos que es una doble afectación en definitiva a los intereses públicos, más allá de las malas decisiones del directorio anterior del Banco Nación. Me parece que pensar que se iba a resolver en el plazo del concurso, me parece que es entre abogados tirar la moneda y esperar que caiga parada en el medio y no pique. Me parece imposible. Creo que es absolutamente lógico entender que hay urgencia. Y lo mismo creo que pasa con el tema de las partidas presupuestarias, que también somos funcionarios del Estado, hay caída de la recaudación, ya tienen invertido, ya tienen gastadas cuestiones, tienen que pagarla, tienen que comprar, hay una emergencia absoluta en el plano sanitario. Uno habla con los funcionarios de salud y están debiendo lo que gastaron hace 2 meses. Yo creo que vas corriendo de atrás. Entiendo, digamos, el argumento y tiene sentido. Ahora, estas vías excepcionales pasan en todos los lugares del mundo que se está tratando de llevar políticas adelante en materia. Lo que no quiere es justificarlo en un plano meramente formal. Ahora, en términos concretos, esa plata está gastada. Los funcionarios de salud están diciendo, tengo que pagar lo que compré, tengo que pagar
tengo que pagar los recursos que ya fueron invertidos, equipamos los hospitales, invertimos en estas cuestiones, me parece que vas corriendo de atrás, por eso es tan necesario, como no es que lo planificamos de acá hacia un mes, es lo que ya no tenemos. Los presupuestos son letra muerta en el papel porque no hay ingreso objetivo, hay una emisión, no hay recaudación, no hay la normalidad en términos administrativos, no existe, y me parece que se viene corriendo de atrás. Yo creo que la urgencia existe, Mariela, se va corriendo hacia atrás. Uno habla con los funcionarios y te dice, estamos pagando lo que debemos hace 2 meses, los proveedores no están facilitando tal cosa y se los estamos debiendo. Vas en pleno fáctico corriendo hacia atrás y cubriendo los vacíos. Cuestiones más fácticas que jurídicas. Yo no creo que ni el expediente judicial pueda responder la urgencia, ni creo que dimensionemos muchas veces desde una mirada constitucional estricta el nivel del manejo administrativo y sobre todo el gasto administrativo que enfrentan situaciones como esta, para lo cual obviamente la normalidad jurídica tradicional no estaba lista para dar respuesta. Alejandro, los mismos decretos podrían haber sido proyectos de ley y no, sin impedir la acción del Ejecutivo. O sea, podría haber sido un proyecto de ley de presupuesto o de reforma de presupuesto que se envíe al Congreso y mientras tanto se ejecuta lo que haya que ejecutar. Y eso no, de hecho, la mayor parte de las asignaciones que se mencionan ahí ya se habían hecho. Entonces, se envía eso al Ejecutivo diciendo que se está reasignando, pero se le reenvía como un proyecto de ley para que el Ejecutivo sancione el proyecto de presupuesto y haya cierta normalidad constitucional. Sí, Ahí hay una cosa, el problema es que la flexibilidad presupuestaria que se está instalando con los poderes del uso de las reservas por parte del el ministro, el jefe de gabinete, eso se está instalando de una forma que debería haber sido instalada en una ley de emergencia que le daba esas facultades para hacerlo. Totalmente razonable, ¿no? Pero la ley de emergencia no se dictó, sino que se amplió por un decreto. Entonces, el marco de acción dentro de la emergencia es un marco autoasignado por el Poder Ejecutivo. Y eso genera este paroxismo, me parece a mí, esta cosa de que si yo me establecí el marco de mi propia acción, también por decreto puedo seguir generando, digamos, estableciendo cuáles son las necesidades. Una ley de emergencia razonable le hubiera dado la flexibilización presupuestaria para atender semejante situación de emergencia, pero esa ley no existió porque fue autogenerada, digamos. Entonces, ahí me parece que hay un problema de base inicial que lleva a esto. Y por otro lado, me parece que en relación a las razones, en los dos casos, son razonables los argumentos de necesidad y de oportunidad, ¿no? Pero otra vez se usa el decreto de necesidad de urgencia para lo que es necesario, sin que esté clara la urgencia de no hacerlo a través de los procedimientos legislativos. Es decir, se usa esa I de necesidad y urgencia como si fueran o una cosa o la otra. Y lo peligroso es la normalización, porque una cosa es en un escenario de emergencia, que lo hagamos, digamos, y que presumamos la urgencia de lo necesario, porque estamos en un marco de declaración de emergencia pública. Lo peligroso es la normalización una normalización que ya existió siempre, digamos, donde lo necesario es urgente, y donde lo necesario desde una perspectiva es urgente. Y eso me parece que es la alerta del constitucionalismo de este momento, digamos, de qué está significando esto. Cada vez que el Ejecutivo ve algo como necesario y que aparezca razonable, entonces, toma las competencias que son competencias del legislativo. En un marco, además, de regulación de los decretos de necesidad y urgencia y de control político de los decretos de necesidad y urgencia, súper debilitado, ¿no? Eso me parece que son como cosas para preocuparse, por lo menos, para mirarlo con alguna preocupación. No sé qué.
Yo lo que agregué, perdón, Liliana. No, dale. Solo sumar a esto que creo que ya lo dijeron, pero es como pareciera que ese problema que aparece originariamente con el primer dictado del primer DNU, que amplía las facultades delegadas, que después va al Congreso, el Congreso no dice nada, o digo, el debate es bastante básico, o por lo menos no se meten en el fondo, en senadores respecto del primer DNU, creo que ahí tenemos la primer bola de nieve, que después se le va sumando todo esto, entonces después pareciera que ahora, bueno, sí, dicta un decreto de necesidad de urgencia que nos parece medio, digo, lo vemos como el vaso medio lleno y medio vacío, por un lado nos parece que está bien, por otro lado nos parece que está mal, pero creo que parte de este primer problema original de que es que acá algo no estaba bien, o por lo menos resultaba dudoso, y que cuando eso pudo ser revisado por el Congreso, y que el Congreso podría haber dicho algo de eso, el Congreso no dijo nada. Entonces, creo que tampoco hay ningún incentivo respecto para el Poder Ejecutivo de limitarse en lo que hace con materia de DNU, si sabe que el Congreso ni siquiera va a ver el debate, digo, no es ni siquiera que se lo aprueben o no, es como el debate ni siquiera está dado, digo, no tenemos cómo son cuáles son los argumentos a favor o en contra de eso. Entonces, me parece que es como una gotita más al vaso que tenemos, es venimos haciendo las cosas un poco mal, o más o menos mal, y bueno, esto es una conclusión o un paso más en eso. Yo simplemente lea, y bueno, No, una pregunta porque yo hoy leía bien el DNU y porque esas cosas de discutir sin leer las normas a veces. Muchos fundamentan en la ocupación en la ocupación urgente que hay en la ley de expropiación, que surge de la ley de expropiación. Y ni la nombra. O sea, el DNU no nombra nada. Entonces, no sé dónde salió la ocupación, que todo el mundo está discutiendo eso, si no sale de ahí. Y después, algo que yo, o sea, es una pregunta para ustedes, no la tengo clara. Si no sale la expropiación, ¿qué pasa con la intervención? O sea, ¿cuál es el fundamento de la intervención? Porque yo no creo que pueda ir por la de la ocupación temporaria tampoco, la ocupación urgente tampoco, porque no son los antecedentes, no están marcados, pero bueno, por lo menos podés tener una línea como para poder fundamentar. Pero al no tener ese fundamento, si no expropiás, ¿en base a qué interveniste? ¿No? Hubieras pedido como... Y ahí hay otras confusiones que, o sea, el banco no es el Poder Ejecutivo, son dos personas jurídicas distintas. Si bien obviamente que nadie va a ser tan ridículo de pensar que el banco va a tener una política distinta al Poder Ejecutivo, pero la personalidad jurídica no es la misma. O sea, podríamos haber tenido otro tipo de estrategia, la verdad no termino, o sea, es la pregunta. La pregunta que hago, yo tengo una idea de que es muy excesivamente desprolija la intervención, excesivamente desprolija, pero hasta desde el punto de vista político, podrían haber hecho algo un poco más prolijo, y leyendo el DNU, peor todavía. Entonces, si realmente vos después no expropiás, no entiendo en qué vamos a fundar en qué fundamos la intervención. Y hay otro tema ahí que es el 109, que es algo básico. Si hay un proceso judicial y está la misma figura incorporada en el proceso judicial para lo que decía un juez, ¿por qué lo va? O sea, suponete que se puede nombrar un interventor. Si en el proceso judicial está establecido que el juez puede nombrar un interventor, bueno, entonces ahí supondríamos de que es una facultad jurisdiccional, ¿no? Por lógica, eso estaría vedado a que el Poder Ejecutivo pueda hacer lo mismo, me parece. Excepto que lo vaya a expropiar, cosa que no surge del DNU. Entonces, no sé. Hago una pregunta, no sé. No es una certeza, no sé qué. Si no se expropia, no entiendo cómo quedaría la intervención, cómo quedarían los actos del interventor, básicamente. Porque acá todos estamos pensando y todo, como dice el Ale, todo entendemos de que también Vicentín también está bastante interesado de que el Estado o alguien le termine comprando parte de la deuda, eso es seguro. Por eso creo que tampoco
han hecho demasiada ola hasta este momento. Pero después hay un montón de otros socios interviniendo, que pueden empezar a decir, vos en base a qué está tomando decisión. ¿Qué es eso? Eso. No tengo certeza. Ardoy, vos ibas a decir algo, ¿no? Una cosa sobre lo que dijo Lili con respecto a que el Congreso no controla, entonces los DNU parecieran ser una excepción que se transforma en regla al final del día, ¿no? Que es, ahí me parece que hay un problema de la no definición del paradigma en el cual entran los DNU en nuestro diseño institucional, ¿no? Porque no está claro si son realmente una excepción a las competencias legislativas que están establecidas, o si lejos de ser una excepción a las competencias legislativas que están establecidas son una atribución al Ejecutivo del tipo de cuando usted lo considere necesario, tiene que asumir esas cosas, ¿no? Porque una manera de mirarlo sería que los DNU son sencillamente una excepción al procedimiento legislativo. En lugar de empezar por el principio, o sea, por el proyecto de ley en una Cámara, después en otra y después al Ejecutivo, se empieza al revés, le empieza al Ejecutivo y después va a las cámaras y seguiría el procedimiento. Pero esa no fue la forma en que se legislaron los DNU. Y la razón de no legislarlo de esa manera pareciera estar proponiendo un paradigma distinto, que es un paradigma de decir, en realidad la regla no es las potestades legislativas del cosas, sino lo que tenemos es un presidencialismo extremo, fuerte, al cual solamente lo puede parar el Congreso con las dos cámaras de su lado. Ahora, ¿qué pasa cuando el Congreso no lo puede parar con las dos cámaras? Me parece que lo que pasa es que es un sistema en donde el partido mayoritario oficialista puede decidir la distribución de las competencias constitucionales entre legislativo y ejecutivo. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy por hoy el Congreso está abocado a sancionar una ley de alquileres, discutir la reforma judicial, etcétera, etcétera. Todas leyes de la normalidad, ¿no? Mientras tanto, no se mete en nada que tenga que ver con la política sanitaria de emergencia. La política sanitaria de emergencia quedó totalmente en manos del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo va a redistribuir el presupuesto, el Ejecutivo dicta las medidas, decide cuál va a ser. Decidió primero el aislamiento, pero a partir de ahí decide todo lo que deviene de cómo funciona el aislamiento en la sociedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con las restricciones de derechos ligadas al aislamiento. Entonces, esa distribución es una distribución que ha hecho el partido mayoritario, sencillamente obstruyendo un rechazo potencial de algún decreto en el Congreso. Con esa capacidad de obstruir el rechazo en una de las cámaras, alcanza para poder distribuir qué cosas legisla el Ejecutivo y qué cosas legisla. Nuestro sistema está, básicamente, claramente está posibilitando una situación de este tipo, ¿no? Donde un partido mayoritario es capaz de decidir las competencias, de redistribuir las competencias constitucionales, con una amplitud mucho mayor de la que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de eso en una clase constitucional. El otro punto es que me parece a mí importante decir respecto a lo de Leandro es, hay razones dentro del decreto de Vicentín. Yo no diría que no, hay razones de necesidad. Y más todavía, hay más razones que en el de superpoderes con respecto a parámetros de riesgo, ¿no? Quien dice que las motivaciones son cosas como proteger a los trabajadores, capital de la empresa, y que esas cosas son responsabilidad del juez de concurso. Ahora, sí habla de las razones de los problemas de agroexportación y la posibilidad de cómo puede afectar eso a la economía, obviamente por las razones cambiarias, y cómo puede afectar eso a los precios de los alimentos, ¿no? Lo que está dando es un parámetro para evaluar el riesgo, o sea, por primera vez un decreto nos está hablando de la urgencia, que es algo de lo que no habla el de superpoderes. Nos da un parámetro de riesgo, nos dice, puede pasar esto,
esto en emergencia sería, en este estado de emergencia sanitaria sería una tragedia tremenda. Estoy dando, o sea, en términos de fundamentación, Vicentín me parece mucho mejor porque nos da parámetros de riesgo respecto a lo que puede pasar, digamos, y explica por qué sería urgente. Ahora, en términos de decisión concreta, es muy difícil fundamentar una intervención, me parece a mí, a una empresa privada desde el Ejecutivo. Por supuesto que uno puede pensar que en emergencia las potestades del Ejecutivo, pero ahí ya, digamos, la idea de Gargarella de que esto es un estado de sitio y que eso es una suspensión, todos los derechos están suspendidos y entonces el derecho a propiedad y los derechos asociativos también están suspendidos, porque esto ya no es juez de por medio como en el aislamiento, en donde te detienen para que te vaya a llevar a un juez. Esto ya es una orden directa de la autoridad administrativa. Entonces, esto sí ya es estado de sitio, digamos, en un sentido más fuerte, porque estamos hablando de la autoridad administrativa decidiendo cancelar los derechos los derechos individuales por una orden particular, como quien manda un arresto, digamos, como cuando el Poder Ejecutivo mandaba arrestar a personas dentro del estado de sitio. Entonces, hay algo ahí, me parece, hay un corrimiento ahí que no estaba pasando hasta ahora, y que acerca un poco la cosa a las quejas de Gargarella, me parece. No sé si, Ale, querés... Sí, no, primero intervenir en una empresa no es una cuestión de la pandemia, es una práctica que se ha hecho reiteradas ocasiones en el ordenamiento jurídico nuestro. Sin ir más lejos, intervino Chicone y después se la expropió. O sea, y también Cristina sacó un DNU para intervenir Chicone, hizo exactamente lo mismo. Eso no es un procedimiento que nunca pasó nunca, ni que la pandemia lo permite hoy, y que antes no se permitía, es una práctica que ha existido en nuestro ordenamiento jurídico. Segundo, me parece también que es importante contextualizar. Yo, siendo por ahí al extremo de Gargarella, no estamos viviendo en un capítulo de Handmaid's Tale, digamos. Me parece que hay una exageración. Me parece que el gobierno nacional ha manejado el sistema de restricciones con bastante criterio. Si uno mira a países vecinos y si vemos lo que está pasando, hay un nivel de violación de garantía muchísimo más intenso. Y un montón de países del mundo con una tradición constitucional que los liberales argentinos pueden considerar como mucho más decorosa y mucho más ejemplificativa, han llegado a restricciones de los derechos mucho más intensas de las que tenemos nosotros. Yo creo que ha sido dentro de los contextos de emergencia, que no es un consuelo ni deja de ser la explicación óptima, pero dentro de los márgenes constitucionales que tenemos, se ha manejado con lo que considero un buen criterio. Obviamente esto va a estar lejos de satisfacer a todos. A lo que va la pregunta que un poco decía más temprano vos como disparador, Mariela. Y bueno, hay dos preguntas que hay que responder, si vamos a un plano político. Si Alberto consideraba, esto no lo vamos a ver nunca, uno opta por una respuesta. Si Alberto consideraba que no tenía tiempo o que la urgencia premiada y había que sacar de un DNU, o si pensaba que el trámite legislativo se le podía empantanar, si pensaba que el rédito político era mostrarse proactivo, decisionista en un marco de emergencia y tener un modelo político que tome la iniciativa, o si quería concederle una marco ideológico del Congreso. Es algo que lo debe saber, ni Alberto lo debe saber, tenés dudas, porque una vez cuando uno dispara la pelota en el escenario institucional suele salir para cualquier lado y la dinámica va cambiando. Eso es difícil de saber. Lo óptimo en algún plano hubiese sido sí sacar un sistema legislativo claro y desde ahí montar una legislación consecuente. Creo que no ha sido el camino que ha elegido casi todo el mundo en este contexto. Venimos con un montón de decisiones en casi todos los países, que va a quedar, creo, post pandemia, el análisis de cómo se, digamos, desregularizó el sistema constitucional en casi todo Occidente con el marco de la pandemia. Se ha salido de los cauces institucionales lógicos porque la emergencia imprimió esta moderación. Yo no digo que todo sea óptimo y me toca naturalmente defender una posición de carácter más político que jurídico, pero vinculado a eso no creo que haya sido un sistema restrictivo, no creo que intervenir en una empresa es una excepcionalidad que permita justificar que estamos en un estado de sitio como dice Gargarella. Si miramos para más atrás en el tiempo vamos a encontrar muchísimos casos que se hicieron igual. Si pensamos en términos de restricciones de derechos cualquiera, y bueno, la normalidad de la Constitución de 1853 permitió que millones de personas se mueran de hambre, que las mujeres no voten. Yo creo que hay cuestiones de la vida que desbordan los marcos constitucionales y encontrar una sana interpretación para que los cauces se ajusten. Yo creo, estoy convencido que estamos ante excepciones o situaciones que el derecho constitucional de la modernidad no previó.
El mundo así lo demuestra, que las respuestas son disímiles, son violentas, son crueles, muchas desbordan las causas constitucionales y lo hacen países con tradiciones de 200, 300 años de institucionalidad. Así que pensar en ese criterio que estamos, como plantea Gargarella, prácticamente al borde de estado de sitio, me parece, como dijo, una desmesura teórica. Lo que no quiere decir que, sí, la pregunta del millón sería si él no sacó una ley, ¿por qué? Porque demoraba mucho y no la necesitaba, porque consideraba que políticamente se podía empantanar la sociedad en un debate que no era necesario, o porque si quería mantener la proactividad, es decir, el Ejecutivo, la Presidencia, la que lleva adelante la crisis, necesito mostrar poder, necesito aportar decisión y lo va para adelante. Creo, como dije, que ni Alberto sabía que iba a pasar. ¿Que es un pecado originario de este proceso en un plano formal? Sí. Ahora creo que la estricta formalidad no garantiza tampoco la plena vigencia de derecho. Muchas veces respetar los cauces constitucionales han llevado a que muchas personas justamente no tengan derecho. No quiere ser una justificación de todo lo actuado, pero sí una contextualización. Y ahí pueden devolverlo tranquilamente ahora. ¿Alguien que se sienta interpelado o abrumado por esa... No, yo cuando lo llamen para ir a trabajar a Vicentín, te mando el currículum, no tengo ningún problema, avísame y no, te acompaño, no temo de eso. No, yo creo que este es un problema en general que quizá tiene nuestra constitución un poco más liberal, que es, bueno, tomar un poco más en cuenta la contextualización en el contexto, ¿no? Donde se está dando un determinado debate o la intervención en este caso y demás. Esto también yo creo que más allá del costo de lo que Alberto pensó o no pensó, creo que el costo en términos democráticos puede ser bastante alto, porque me parece que no está mal la expropiación, uno podría pensar, bueno, la expropiación se puede hacer, se ha hecho, etcétera, pero me parece que también el momento en el que en el que se está haciendo, que es un momento donde hay una acumulación de poder en parte en el Poder Ejecutivo, me parece que ahí está el problema. Vos diste el ejemplo de otra empresa intervenida quizá con Cristina y expropiada después. Sí, puede ser algo normal en nuestro sistema jurídico, pero me parece que en este momento hay que tenerlo especialmente en cuenta. Y por otro lado, sí, bueno, pero ese es un problema que tenemos, bueno, ¿y qué hacemos mientras tanto con los trabajadores, que son los que están verdaderamente afectados? Bueno, y ahí tenemos el problema que quizá nuestra Constitución todavía no ha tomado tan en cuenta, que es el contexto de grupos completamente desaventajados. No sé cuál es la respuesta ahí, pero creo que ahí tenemos un problema. Hagamos una cooperativa de trabajo. ¿Por qué no proponer una cooperativa de trabajo? Yo quiero decir algo que había pensado precisamente para la discusión de ayer y que no me animé finalmente, pero me parece, y Liliana lo ha tirado así, me parece que estaría bueno pensarlo. Yo creo que hay un problema de justaposición entre dos idearios constitucionales, sin duda. El ideario constitucional liberal de un poder de policía restringido, ¿no? Donde el Estado es el enemigo y entonces ese ideario además es el que nos ha hecho interpretar toda la teoría constitucional, está construida en ese ideario. Y después un ideario que trajo el constitucionalismo social y sobre todo la reforma del 94 de un poder de policía amplio, ¿no? En donde el Estado tiene que salir a garantizar los derechos, ¿no? Y eso significa que su capacidad de restricción de otros derechos en pos de su visión del bien común y de garantizar derechos que pueden estar en mayor peligro, etcétera, aparece como un deber del Estado, ¿no? Y no como un límite. Cuando uno ve la inclusión en el artículo 75, inciso no me acuerdo cuánto, de que tiene que promover el desarrollo, de que tiene que promover esto, lo otro, o sea, claramente el poder de policía estatal se ha ampliado de una forma enorme. Yo creo que la discusión entre estado de sitio y emergencia es una discusión respecto a
un ideario que prefiere que el accionar ampliado del poder de policía sea visto como ampliado circunstancialmente y no como amplio, porque amplio es normalizar esa amplitud del poder de policía. Y creo que hay algo de eso detrás de la discusión, ¿no? Creo que hay una defensa de un ideario liberal que en cierta forma no quisiera que se naturalice y que se normalice un intervencionismo estatal de estas dimensiones, ¿no? Que se mete en una empresa y le saca al director, que se mete en el kiosco, o sea, el ideario liberal está reactivo, entonces por eso me parece que ahí es donde se explica la necesidad de pensar que esto es mucho más excepcional, que esto es un estado de sitio, porque es poder de policía ampliado frente a la circunstancia trágica de evitar el mal mayor, pero no es un poder de policía amplio, estructural de nuestro sistema constitucional, y en donde el Estado intervencionista es el deber, digamos, y no. Entonces, me parece que hay un poco como una discusión de dos idearios que están ahí. Ahora, esa discusión es una discusión que no hemos tenido, digamos. El único caso en donde se discutió, la discusión salió bastante mal, que me parece que fue Fontevecchia, Fontevecchia. O bueno, varios de los casos en donde terminamos imponiendo la interpretación del artículo 15 o cualquiera de los primeros 30 artículos de la Constitución por encima de los tratados internacionales de derechos humanos, por encima de normas de la reforma y demás, ¿no? Es imponer un ideario del siglo XIX sobre las discusiones del siglo XX, digamos. Entonces, yo creo que eso sí está tensionando ahí atrás. El problema es que aún quienes podríamos estar dispuestos a aceptar este poder de policía ampliado, siglo XX, constitucionalismo social, Estado intervencionista, aún aceptando eso, lo que no está claro es esos límites, ¿no? Y que eso suponga que es el Ejecutivo quien puede además tener, porque ahí ya hay una sensación y ahí hay miedo ahí hay miedo a desbordes autoritarios, ¿no? Si el legislativo me estuviera sacando estas normas y habría ahí como una sensación pero el desplazamiento tan radical que ha tenido el legislativo en esta cosa, me parece que es una de las cosas que está haciendo ruido en nuestro diseño institucional, aún para los que creemos que el poder de policía estatal en este momento es amplio, digamos, que la Constitución establece un poder de policía amplio. ¿Lili? No, yo digo, yo creo que ese es el gran problema que hoy tiene nuestra Constitución y que seguimos dando muchos debates. Creo que el ejemplo se dio cuando vimos el debate sobre la ley de medio, ¿no? Cómo discutimos libertad de expresión y demás, creo que nos deja claro en qué posición estamos o dónde estamos, que nos enfrenta en estos casos y en este contexto con esta otra situación, que quizá en un contexto más normal era algo obvio o algo no discutido, pero en este contexto te deja como, bueno, un poder ejecutivo fuerte, que está interviniendo en una empresa, que los trabajadores, nada, me parece que es eso, sí, como son dos modelos, pero quizá los que estamos más en el modelo, yo lo llamaría como más igualitario, robusto, estamos enmarcados o formados o formateados con la idea de la Constitución más liberal, entonces nos cuesta mucho aceptar estos otros argumentos. Yo lo que quería agregar, quizás quede un poco descolgado, pero en relación a lo que decía Alejandro, del proceso judicial y los procesos complejos, yo no creo que esa sea una respuesta válida en cuanto a que la complejidad de un determinado proceso judicial, incluso en cierto contexto, amerite una intervención o justifique una intervención, porque de esa forma nosotros tendríamos que pensar el proceso falencial para pequeñas causas y dejarlo absolutamente de lado cada vez que se concurse algún gran grupo empresario. Y ha habido en nuestro sistema judicial otros grandes concursos en los cuales las razones de necesidad o concretamente que la necesidad de respuestas rápidas haya implicado la designación de un interventor, y esto estaba dentro del proceso
dentro de la legislación, dentro de la legislación prevista. Pero escuchando el racionamiento de Alejandro, yo no puedo dejar de trazar un paralelo con lo que se denomina derecho penal de doble velocidad. El derecho penal de doble velocidad es pensar el derecho penal de dos maneras. Hay un proceso tradicional, pero ciertos delitos, ciertas cuestiones tienen que pensarse de otra manera. Y normalmente estas otras maneras es ante ciertos delitos como por ejemplo terrorismo, grandes casos de narcotráfico, lavado interjurisdiccional, en los cuales lo que se requiere, lo que se produce normalmente es una reducción de las garantías liberales, de las garantías procesales penales y del derecho penal tradicional. Cuando Jacobs describe esta cuestión, recibe una crítica muy fuerte de Zaffaroni, en el sentido que todo discurso descriptivo es al mismo tiempo legitimante. Y en este caso lo que está planteando Alejandro es que hay que pensar un esquema de derecho liberal y un esquema de derecho para la emergencia. Y lo único que podemos expresar durante la emergencia es un discurso legitimante de lo que hace el poder administrador. Y yo no creo que esto necesariamente tenga que ser así. Digamos, aún dentro de la aceptación de un poder de policía amplio, aún reconociendo esta facultad, que es lo que establece el 75-19 y demás, el agregado del constitucionalismo social no deja de lado los postulados del constitucionalismo liberal en cuanto a, en lo que a nosotros nos toca ahora, la forma de sanción de las decisiones, de las normas, de las leyes y demás. Eso, simplemente. Ay, no podía prender el micrófono. No, solo, es verdad, no deja de lado, sin embargo, no podemos dejar de notar que un modelo de poder de policía amplio en un contexto de hiperpresidencialismo lleva, y en un contexto de emergencia, nos está llevando a lugares, por lo menos, yo si no los llamaría peligrosos, los llamaría preocupantes, ¿no? La sensación de que se estén tomando decisiones tan estructurales en la Argentina sin la deliberación, sin la participación deliberativa. Y no solamente hablo de Vicentín, ¿no? Me parece que las cuestiones que tienen que ver con la pandemia ya más directamente deberían estar siendo debatidas en el Congreso y el Congreso se ha replegado totalmente en relación a la política sanitaria y a las implicancias de la política sanitaria. Y ese repliegue me parece significativamente peligroso. O sea, hay algo ahí, digamos, de una concentración ya en esta etapa de la pandemia, de una concentración de las decisiones, que es peligroso en términos de, diría Gargarella, epistémicos, ¿no? Que solamente un grupo de personas que forman parte del Ejecutivo estén manejando toda la información y estén a partir de esa información tomando todas las decisiones. Hay algo ahí, hay algo ahí que es peligroso en términos epistémicos de que se terminen tomando las buenas decisiones. Y yo creo que nada, eso. Me parece que por razones no solamente de democracia deliberativa y de sanidad republicana, sino también por razones de circunspección en la toma de decisiones, debería estar el Congreso más involucrado en esto. Me parece que el diseño ha permitido que el partido mayoritario decida que las competencias para esto, distribuya las competencias para esto de una manera unidireccional, ¿no? Y saque totalmente al Congreso de este debate. Y eso es problemático. Por ahí sí, para redondear un argumento. Bueno, adhiero, me parece que otra vez, Mariela, has dado la tecla con una buena sistematización de nuestras discusiones.
Adhiero a esta idea de un poder de policía ampliado con las circunstancias, ¿no? Naturalmente adhiero a que la coyuntura de la emergencia de la pandemia le puede otorgar, digamos, un margen que salga de los cánones clásicos. Hablaba Lili recién de la ley de medios, digamos. Yo creo que hay debate y hay debates también. Cuando se derogó la ley de medios con un DNU de Macri, que fue una vergüenza, porque fue una ley debatida por todo el país, con foros provinciales, etcétera, etcétera. Una ley súper razonable que permitía poner cuota en el mercado audiovisual, etcétera, etcétera, de vanguardia. Ninguno de los constitucionalistas preocupados por el avance del gobierno opresivo salió a plantear absolutamente nada, digamos. Entonces, las estándares y las críticas por ahí creo que tienen que circunscribirse. Después me parece, vuelvo a lo que dije, si uno mira los medios de comunicación hoy, la mayoría está en contra de la medida del gobierno nacional. Yo no veo a la gente se contagia de coronavirus por ir a un bar mitzvah porque se juntan a comer unos chorizos a la noche, digamos. Estamos lejos, me parece, de un escenario de violaciones de derechos y estamos lejos, me parece, de una idea de que la sociedad se encuentra amedrentada o tiene miedo. Creo que sí existe, y acá vinculando con lo que decía Leandro, el tema del derecho penal de la doble velocidad, un doble estándar constitucional, que un poco es lo que dice Mariela con esta idea de un poder de policía ampliado, que la emergencia te lo da. Estamos en legislación de emergencia, es derecho constitucional de emergencia, eso no hay ninguna duda, no es derecho constitucional de libertad, como tal vez hubiese sido impensable para alguien en un Estado europeo en una época de guerra pensar que se iba a legislar más o menos igual o que se iba a poder garantizar de la misma manera los mecanismos constitucionales, las garantías y los derechos. Creo que está claro que estamos en un contexto de emergencia. Eso no se discute. Lo que genera es la adaptación de esa emergencia al sistema constitucional. Y estas crisis y tensión entre los cambios de los sistemas se resuelven de dos maneras. Generalmente son con las modificaciones de los sistemas, no con la vuelta de la realidad hacia los sistemas. Acá está esta lógica del derecho constitucional formal y el material cuando se tensan. Yo no quiero decir que esto va a cambiar la Constitución, capaz que no pasa absolutamente nada. Lo que quiero decir es que estamos obligados a tener una mirada un poco más amplia y comprender que la realidad desborda y trasciende los sistemas. Y en ese contexto me parece que estamos con este juego de anclaje. Vuelvo a lo que ya planteé y no reiterar. Obviamente tiene algunos vicios originales que se podían haber sustentado y las razones políticas escapan a conocimiento de esta videoconferencia al menos. Pero me parece que estamos en legislación de emergencia, ante un poder de policía ampliado por las situaciones de emergencia, y me parece que estamos lejos, estamos en ejercicio racional o razonable al menos de estas facultades que se le otorgaron al Poder Ejecutivo en forma transitoria y excepcional por un periodo también relativo y vinculado a la pandemia. Perdón, se las autoatribuyó, no es que se las atribuyeron. Bueno, el Congreso refrendó, hay una cuestión de forma también ahí. Bueno, estamos casi en hora, sí, no sé, Holly Park. Perdón, me llamo Natael, lo que pasa es que entré con el mail del trabajo. Escuchen, yo tenía un par de ideas y las quería compartir. La verdad que no tienen mucho que ver con la discusión, pero están muy relacionadas. La primera, como para entrar en calor. Yo me costaba entender un poco por qué el Estado expropiaría o intervendría de alguna forma a Vicentín. ¿Bien? Porque no, yo antes de que saliera el decreto de necesidad de urgencia nunca había escuchado a Vicentín en mi vida. ¿Bien? Bueno, buscando un poco, bueno, resulta que Vicentín es muy importante a nivel internacional en cuanto a la exportación de granos. Entonces me recordó un poco al IAPI de Perón, no sé si alguno se acuerda del instituto de... Ay, no recuerdo qué significaban las siglas. Era un instituto que centralizaba, monopolizaba en el Estado la exportación de granos. Instituto Autárquico de Promoción e Intercambio. Ese era, sí, sí. Tendría que googlearlo a ver, para decirte la realidad. Pero bueno, sí. Pero bueno, digamos que no está expropiando el Estado. Es más, yo pensé que el decreto de necesidad de urgencia, lo estuve leyendo ahora mientras estaban hablando, expropiaba la empresa. No, ni siquiera. Dice una intervención transitoria, ni siquiera dice ocupación, o sea que no entra ni dentro de la ley de ocupación, como ya han dicho. Pero bueno, es una intervención que está queriendo realizar el Estado, porque todavía no se efectivizó por el tema del concurso. Entonces, no llega a un IAPI ni por cerca. Entonces me pareció más cercano a lo que pasó con YPF, a la estrategia del gobierno, ¿no? ¿Por qué el gobierno estatizó el 51% de YPF? Bueno, supuestamente aprovechaba un momento de crisis de la empresa para tomar control de una empresa estratégica para poder modificar los precios para los consumidores. Supuestamente, si uno maneja
a YPF y logra poner un precio no que genere pérdidas para la empresa, pero tampoco una ganancia exorbitante, con eso, y por mecanismos de mercado, si tenemos a YPF que tiene el petróleo barato, el combustible barato, entonces Shell no puede cobrarnos el combustible el doble, ni eso, ni el resto de las competidoras, ¿bien? Hace una intervención en el mercado regulada desde una empresa estatal. Lo que pasa es que no le veo mucho sentido porque YPF me parece que terminó siendo un fracaso, en el sentido de que, bueno, no, a lo largo de los años no terminó siendo rentable y tampoco logró su objetivo de mantener el petróleo bajo. O sea, en Argentina pasan cosas rarísimas como que el precio del petróleo a nivel internacional fluctúa, no sé, para abajo. Tuvimos una época donde un poco más y el precio del petróleo vaya a cero y nosotros seguíamos subiendo el combustible. Entonces, si fracasó tan terriblemente en esa política, ¿por qué con los granos le iría mejor? Y bueno, más que todo es una pregunta que tenía yo con respecto al debate sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia. Y bueno, claramente, no sé, si anulan la Constitución o directamente, no sé, la ponen en suspenso, más allá de que sea el contexto. Es más, yo pensaría que el decreto de necesidad de urgencia de intervenir a Vicentín es mucho más razonable que muchísimos decretos de necesidad de urgencia de los que tengo en memoria. Entonces diría, bueno, dentro de todo, este decreto es bastante válido, no sé, aunque sea tiene ya la firma de los ministros, un par de formalidades más, qué sé yo, pero no está en temas impositivos. Estaría un poquito más legal que otros decretos de necesidad de urgencia. Pero bueno, esa era mi intervención. Y una cosita más, si los que no están hablando silencian los micrófonos, entonces no se escucha ese ruido de fondo que por ahí alguno tiene el micrófono no silenciado, como un eco. Eso es todo. Margarita, yo creo que vos quisiste hablar algunas veces, pero tenés el micrófono silenciado, ¿no? ¿Está todo bien? Porque te veía así como diciendo algo, pero... Ok. Yo creo que una de las cosas que tenemos es que estamos como perplejos por varios lugares. Me parece que si nadie más tiene nada para decir, estamos justo en horario, así que estaríamos excelentes para parar la grabación. ¿Hay alguien que quiera contribuir en algo? ¿Paro la grabación? ¿Sí? Sí, dale.